es Harvey Rodríguez, yo soy el director del organismo de inspección de escaleras, ascensores, puertas eléctricas en el organismo de Servimeters. Voy a estar como capacitador en este momento. Todo nació en el año 2011 bajo el acuerdo 470 en Bogotá por la alta afluencia de accidentalidad en la ciudad. Se dispuso la propuesta por parte del distrito que había en su momento de hacer la revisión técnico-mecánica de los equipos de transporte vertical y puertas eléctricas en la ciudad en los próximos años y hacerla en un periodo no mayor a un año. ¿Sí? Básicamente fue lo que se dictaminó acá y quién iba a ser el responsable, que en este caso era el administrador o dueño del equipo para hacer estas verificaciones. ¿Sí? Por ahora digamos que se hizo la propuesta. Al pasar estos 3 años se hizo la construcción de las normas que tenemos actualmente. Digamos que en ese periodo lo que se hizo fue la normalización de todas estas normas, por decirlo así, ¿sí? En donde se crearon la 51-1, 2 y 3 respectivamente para cada uno de los servicios. Ya para el año 2014, ya habiendo definidas las normas y habiendo ya creadas estas mismas, se optó por ya indicar, digamos, que a todas las administraciones que había o todas las edificaciones que había en la ciudad, que ya había una norma y que se iba a hacer que iba a ser verificable por parte de un ente regulador. En este caso, el ente que se designó fue IDIGER, quien lleva desde este año haciendo todas las visitas de verificación para garantizar que se cumplan pues todos los lineamientos en cuanto a que se contenga el certificado como tal. ¿Sí? Básicamente lo que hacen estos organismos de vigilancia es revisar que efectivamente se cumplan estas certificaciones bajo los organismos que tenemos acreditados actualmente por ONAC en este caso. ¿Sí? Entonces, en este momento, bueno, esta resolución hubo un error con el tema de la norma de puertas, colocaron una norma que no era la adecuada, la cual se corrigió en el mismo año, donde ya se dictaminó el cambio de esta normativa y de acuerdo a eso, pues ya se pudo, digamos, que establecer el tiempo de transición que se iba a tener para esta aplicación. Cuando se dio esa aplicación, comenzamos, digamos, que el tema de la normativa, digamos que local, y en los próximos años ya hubo una alineación a la obligatoriedad a nivel de algunas ciudades principales, ¿sí? Digamos que el siguiente fue Cartagena, fue el que se adhirió. Barranquilla no está adherido directamente, pero sí hay una regulación que digamos que ayuda, digamos que al tema de transporte vertical, pero no directamente como los demás ciudades que tienen un acuerdo ya definido como tal, ¿sí? Cali, Ibagué, Pereira, Villavicencio, Río Negro y Bucaramanga fueron las ciudades que se adhirieron al tema y que actualmente pues trabajan con esta normativa y donde su acuerdo es muy similar al que tenemos en Bogotá, en el cual tienen las mismas exigencias y también pues establecen un ente que hace la vigilancia, generalmente la Oficina de Gestión de Riesgos. Eso lo hacen, digamos, que en todas las ciudades para hacer esta vigilancia. ¿Sí? También actualmente se tiene proyectado para que este tema sea ya a nivel nacional. Ya hay una propuesta de ley que fue radicada el año pasado, en el mes de julio, en la cual se pretende reglamentar todo este tema de transporte vertical hacia todo el país. ¿Sí? Entonces, digamos que ya se tiene una iniciativa por parte del gobierno que está en la Cámara, ya está en primera instancia y estamos pues a la espera de la evolución de este proyecto a nivel nacional. Eso con respecto a la parte normativa. Entonces voy a seguir avanzando en el tema. Igualmente, si hay alguna duda que haya quedado pendiente aquí, el tema de la parte normativa, lo vamos revisando, no hay problema. Igualmente yo voy avanzando y a medida que cuando tengan alguna duda, pues ustedes me van indicando y vamos, digamos, que haciendo la retroalimentación necesaria. Voy a continuar con el tema, la actualización de la norma de ascensores, ¿sí? Entonces, como yo les comentaba ahorita, la norma fue creada prácticamente entre 2011 y 2014, lo cual ya digamos que por el tiempo que llevaba la norma, digamos que en rigor o que se estaba implementando, se estaba aplicando en muchos de los equipos de transporte vertical, tuvo que sufrir un cambio, obviamente
por temas ya de actualización de los equipos que se tenían en su momento, por ambigüedades que salían de estas normas, y debido a eso empezamos la construcción en 2017, más o menos 2018, la norma o la actualización de la norma de ascensores, ¿sí? Donde básicamente los lineamientos que se daban para esta norma fue aclaración de los ítems donde teníamos esas ambigüedades, por decirlo así, y también sí había nuevas tecnologías de cómo se iban a manejar y qué puntos iban a ser muy relevantes dentro de los mismos. ¿Sí? También cambió un tema de estructura, que eso lo vamos a ver ahorita más adelante, de cómo cambió esta normativa. También se ampliaron una serie de ítems. Ahorita la norma es de 222 puntos. ¿Sí? Antiguamente teníamos 175 ítems, es decir, tenemos 46 ítems nuevos. ¿Sí? Que posiblemente apliquen para algunos equipos o no. ¿Sí? Eso ya dependiendo, digamos que todo lo que hemos construido hasta el momento lo hemos hecho en base a la experiencia que ya todos los organismos han tenido y las empresas de mantenimiento y administradores de las mismas en cuanto a este tema de transporte vertical. Entonces quiero comenzar por el tema de la aplicación. La aplicación de esta norma es básicamente para todos los equipos que tengan varios ítems, ¿sí? Digamos que la norma pide unas características técnicas que tiene que tener el equipo para poder ser certificable bajo los lineamientos en la norma raya 1, en este caso la de ascensores, ¿sí? Hablamos de ascensores de pasajeros, ¿sí? En la cual pues tienen varios lineamientos. Uno es que sea un ascensor hidráulico o eléctrico. Ya no está hablando de una tracción, ¿sí? Es decir, un ascensor, bueno, eso lo vamos a ver ahorita más adelante, de qué tipos de equipos son los que nos aplican para este caso, ¿sí? Pero básicamente nos cerró a 2 tipos de tracción. En la segunda parte nos habla de instalados de forma permanente, es decir, todos los equipos deben estar instalados de una forma fija, no deben ser removibles, no deben ser provisionales, ¿sí? Ejemplo, equipos de obra, ¿sí? Equipos que son usados para ciertas operaciones dentro del edificio, como por ejemplo limpiar vidrios, fachadas, digamos que todos estos equipos que pertenecen a esa parte provisional y que son usados por personas con una capacitación definida, no entran, digamos que en esta aplicación bajo estos lineamientos, ¿sí? Provistos de una cabina para el transporte de personas y objetos, simplemente es que siempre sí o sí prima la vida de la persona, es decir, hay equipos que son de carga, llamados mixtos, en los cuales yo entro con mi carga y tengo la botonera así adentro como en un sensor de pasajeros y yo me transporto dentro de mi cabina con la carga. Esto ya hace que pueda ser aplicable para esta normativa, sin importar el tamaño. ¿Sí? Puede ser un tamaño de 2.000, 5.000 kilos, ¿sí? Pero ya digamos que al tener esta cabina cerrada y estos lineamientos para yo poder utilizar desde adentro y yo subirme dentro de la cabina, ya sujeto de inspección bajo estos lineamientos. También tenemos el medio de suspensión. Hay varios tipos de suspensión que puede tener el equipo. Uno puede ser el de cables, otro el de cadenas o el de pistones hidráulicos. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante para que ustedes vean más o menos a qué tipos de equipos apunta esta norma. Y bueno, también el desplazamiento a través de guías verticales, eso es básicamente que sea fijo. Esto lo que hace es que revalida, digamos, que el ítem que hablábamos de que esté de forma permanente, porque va a haber una parte fija a la cual se debe adherir el equipo para poder hacer su labor de subir y bajar, ¿sí? Y una inclinación vertical que también solicita, digamos, que se basa en estos equipos y que más adelante vamos a ver un ejemplo en cuanto apliquemos cuando verifiquemos las otras normas, vamos a dar cuenta de a dónde apunta, digamos, esta inclinación. Básicamente lo que dice es que sobre la vertical sea inferior a 15 grados. Es decir, que sí o sí siempre sea prácticamente vertical el movimiento de esta cabina para este caso. E incluyeron en este momento, digamos que la única diferencia en esta parte con la 2012 fue que incluyeron la velocidad nominal, ¿sí? Ahora le incluyeron que la velocidad debe ser superior a 0.15 metros por segundo. Esa es la velocidad en la cual la cabina se transporta hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Que es muy importante cuando uno entra a verificar las otras normas que vamos a hablar más adelante. Pero pues digamos que ese fue el cambio más significativo de esta parte. Este es uno de los primeros equipos que están, digamos que apunta esta normativa. Es uno de los más
conocidos, digamos que en el mercado, fue el primero que llegó, digamos que al país para instalación. Es un equipo prácticamente, pues digamos que todos los ascensores tienen unos contenidos muy similares en cuanto a características técnicas, es decir, tenemos una cabina, ¿sí? Como nombrado ahorita, una cabina cerrada, la cual se transporta dentro de un hueco del ascensor, que ese es nuestro hueco del ascensor, es lo que no vemos nosotros naturalmente cuando estamos parados desde afuera de la cabina, que es esta parte donde están las puertas, que es donde nosotros hacemos la llamada al equipo, ¿sí? Y tenemos dentro de este hueco del ascensor, tenemos un contrapeso, que él nos ayuda para alivianar, digamos que la parte mecánica del motor. ¿Sí? Prácticamente es un tema de esfuerzo del motor. Y tenemos una parte o un cuarto que está en la parte superior, generalmente, pues que está en la parte inferior, pero generalmente en la parte superior está, que es un cuarto independiente donde tenemos todos los elementos mecánicos o que, bueno, la gran mayoría de elementos mecánicos del equipo, ¿sí? Y de cierta forma los más fundamentales. Cosas como el control, ¿sí? Control, tenemos todas las tarjetas, tenemos todo el tema de cuando yo le doy la llamada, él manda la señal a ese control para que a su vez le indique al motor que debe bajar o subir. Sí, básicamente ese es nuestro control. Tenemos la máquina, que es quien suspende el equipo, ¿sí? Como hablábamos ahorita, hay una suspensión que se da por cables, que se da por cadenas y que está con un motor electromecánico. En este caso, un motor electromecánico es el que nos hace este movimiento con unas poleas que van girando, ya sea para arriba o para abajo, para llevar la cabina a esas posiciones, ya sea piso 1, piso 2, piso 3 o el piso que se requiera, ¿sí? Y tenemos otro elemento que es uno de los más importantes, que es el limitador de velocidad, ¿sí? Que es quien nos ayuda a la parte de emergencia, es decir, si hay una sobrevelocidad, si hay un rompimiento de cables, si hay algo que el equipo le puede afectar en cuanto a que se pueda, digamos que accidentar tanto hacia arriba o hacia abajo, este equipo es el que nos va a ayudar para que ese freno de emergencia se active y no, digamos que no pase o no se estrelle en la parte superior. Y ya tenemos una parte de amortiguadores, que son la parte ya de abajo, la parte inferior. La primera parada, generalmente, si abrimos las puertas, vemos estos amortiguadores, que son quienes nos ayudan en caso de que si falló todo, digamos que tenga o reciba el impacto en la parte de abajo. Generalmente el equipo siempre va a tender a ir hacia abajo, ¿sí? En algunos casos, ¿sí? Generalmente en el tema de que el equipo, pues, naturalmente o coloquialmente, como lo llaman, se descuelga o sea una ruptura de cables, ¿sí? Cualquier tema que le pueda pasar a la cabina estando en esa parte, pues el amortiguador va a estar ahí para recibir el impacto del golpe y no afectar a las personas que están adentro, ¿sí? Básicamente el amortiguador lo que hace es que esa cabina no se me va a dañar o al menos no va a sufrir tanto daño para poderme afectar a una persona dentro de esta cabina, ¿sí? Básicamente, digamos que eso es lo que se ve en los ascensores. Aquí tenemos un grupo de partes del equipo que son revisadas en todas las normas, tanto en la 2012 como en la 2021 seguimos revisando, o el grupo de ítems está dividido en varias partes del equipo, ¿sí? Puertas de acceso, que es las puertas de cabina, puertas de hall, tenemos cables de tracción y sus amarres, que son el sistema de suspensión del equipo. Tenemos grupo tractor y mecanismos de freno, que son todo lo que hace parte de la maquinaria del equipo. Tenemos paracaídas y limitador de velocidad, que es el equipo que les comenté ahorita, que son los más importantes. Tenemos la cabina y acceso a la misma, que también hace parte de ese transporte de la persona. Hacemos la parte del contrapeso, circuitos eléctricos de seguridad, que es toda la parte de seguridad del equipo, como bien lo dice el ítem, ¿sí? Y algunas partes eléctricas del mismo. Señalización o maniobras que afecten la seguridad, ¿sí? Señalística de equipo, manuales, identificaciones de stock, todo ese tema va ingresado en esta parte. Hueco del ascensor, todo el estado del hueco del ascensor, cuarto de máquinas y poleas, que es el que nombrábamos ahorita, que tiene que tener unas características fundamentales para poder hacer nuestra labor de inspección y mantenimiento del equipo. Y tenemos la parte de documentación, que es mantenimiento, identificación y rótulos, que también hace muy parte de la identificación o señalización de seguridad del equipo, pero digamos que va orientada también a la documentación que soporte que el equipo tiene un mantenimiento preventivo, que es básicamente lo que el mismo acuerdo de resoluciones actuales dice, que el equipo tiene que tener un mantenimiento periódico.
en que esa periodicidad la puede, bien sea, digamos que eso es como, esa periodicidad es entre empresa de mantenimiento y cliente, ya dependiendo cómo se maneja el equipo o qué tanto uso le dan al equipo, pues así mismo digamos que es el periodo de mantenimiento. Generalmente es un mes que le dan para ascensores, pero pues digamos que no está estipulado, digamos que esa periodicidad, digamos que las normas y tampoco digamos que es objeto de inspección. Nosotros lo que verificamos o el organismo que verifique esta documentación o el ente que lo regule, verifica efectivamente que tengamos un contrato y un periodo de mantenimiento. Eso es básicamente lo que se da en este caso. Este es un ejemplo de, básicamente, de cómo se ve un equipo de un ascensor, en este caso con cuarto de máquinas, en un ámbito real. ¿Sí? Entonces tenemos, como yo les comentaba, la máquina, y tenemos la máquina, su polea, su suspensión por cables, su palanca de freno, ¿sí? Y otros elementos que nos ayudan para hacer temas de rescate y temas de utilización del equipo y revisión del mismo, ¿sí? Tenemos otra parte que es los amortiguadores, ¿sí? Como les indicaba ahorita, tenemos unos amortiguadores tanto para cabina como para contrapeso. Tenemos el control donde están todos los elementos eléctricos, electrónicos, donde todas las seguridades llegan acá, donde todo lo que el equipo hace de maniobra, tanto de subida y de bajada, está dictaminado por esta parte o es controlado por esta parte. Tenemos el hueco del ascensor, ¿sí? Aquí vemos los cables que suspenden el equipo. Generalmente se ve más suspensión por cable para estos equipos. Casi digamos que el tema de cadena ya no es muy poco lo que se ve en transporte vertical. El equipo con cadena es algo que ya casi no se ve en esto, se ve más para carga o para otro tipo de ámbitos. Tenemos el limitador de velocidad, que es la polea que acompaña siempre al equipo, siempre está girando al mismo tiempo que la polea que tenemos de tracción. Y esta es un ejemplo de la placa, que la placa es la que verifica o la que hace que este equipo actúe dependiendo de la velocidad nominal del mismo. Entonces ahí es donde nos va a decir si hay una sobrevelocidad, activa una parte mecánica, ¿sí? O una parte eléctrica en este caso. También el diámetro de cable y demás, que son cosas técnicas del equipo, pero lo más importante es la velocidad a la cual el equipo tenga una velocidad nominal en la cual normalmente funciona y qué sobre velocidad o a qué sobre velocidad nos puede estar actuando este dispositivo, que es una parte que también revisamos y hacemos una prueba ya simulada de cómo debe ser la... Dime. Me comenta Marlene que tenemos una pregunta en el chat, no sé si podemos abrir el micrófono. Nos pregunta Jim Romero. En las inspecciones actuales, ¿cuál norma se está aplicando? ¿La 2012 o la modificación del 2021? En este momento, aplicando la 2012. Hasta que no tengamos hay varios parámetros. Uno es que los acuerdos de todas las ciudades estén actualizados o que ya los mismos organismos de control indiquen que ya van a hacer las visitas bajo estos lineamientos. Si hablamos de Bogotá, Bogotá y IGER está actualizando hasta ahora su acuerdo, el cual, según ellos comentan, no, más o menos en un mes está saliendo, digamos que la actualización de este acuerdo, en donde van a dictaminar cuánto tiempo se va a tener para digamos que alinearse a certificarse bajo estos nuevos lineamientos, porque actualmente lo que hacen es verificar que hay un certificado, pero no, digamos que ahorita para ellos es transparente el tema de pago, qué normas se está haciendo, al igual que pasa en todas las ciudades. No está todavía dictaminado por parte de ningún ente de control este tema. Obviamente que los organismos, y también es importante esta parte, ONAC es nuestro ente acreditador, ¿sí? Es quien nos dice a nosotros, ustedes tienen unos alcances que están propiamente autorizados para poder realizar inspecciones, ¿sí? En este caso nosotros tenemos un lineamiento que es el 2012, pero también tenemos el 2021 porque no está definido hasta cuándo va a empezar a regir este tema. Obviamente que cuando llegue el periodo de transición no va a ser muy largo, posiblemente pueden que, de acuerdo a que esta norma ya lleva un año en vigencia, puede que el tiempo no sea muy largo, puede que digan, no, que, qué sé yo, la próxima inspección la vamos a hacer bajo la 2021, entonces hasta que también estén alineados a esta misma, y dependiendo de lo que ya el ente regulador, también como NAC, el que regula los organismos, pues diga cuándo tenemos esta fecha de utilización de esta nueva norma. Pero digamos que por parte de nosotros lo estamos haciendo.
ya estamos empezando a evaluar, porque digamos que muchos administradores pues se quieren preparar antes de que comience a la aplicación, porque como les comento, la norma digamos que tuvo muchos cambios, ¿sí? Digamos que si yo me lo nombrara ahorita, todos serían muchos los cambios que están dentro de esta normativa nueva, pero que digamos que se tienen que empezar a implementar para poder empezar a trabajar, digamos que estos nuevos lineamientos. Eso es lo más importante. No sé si tengamos alguna otra duda. Sí, yo tengo dos preguntas, Harvey. ¿Me escuchas? Sí, un poquito cortado, pero sí, señor, dígame. Vale. La primera pregunta es, en la normatividad vigente, ¿los protectores de poleas son de carácter obligatorio? Lo pregunto porque en las fotos veo que la polea de tracción y la del limitador no tienen el protector. Pues en la de tracción sí lo tiene, es esta parte que se ve acá. Aunque como he visto regularmente también que en las tapas, en la parte de arriba, también la llevan la tapa completa. Ah, el guardapolea que llaman, sí. Exacto. Pero el guardapolea no, porque es que tanto la 2012 como la 2021 es muy claro en algo, y es que lo que exigen es que no haya posibilidades de que el cable de tracción se salga. Básicamente, van es al cable, ¿sí? Okay. No a la polea como tal. O sea, es decir, que, qué sé yo, que dijera el punto, no, que la parte móvil debe estar cubierta, no. Simplemente que no se salgan los cables, que en caso de pérdida de tensión de estos cables, por lo que van directamente al contrapeso, generalmente cuando empiezan a desgastarse, y por lo que son varios cables que están ahí suspendiendo la cabina, generalmente son 4 o 5 cables, uno de esos cables puede perder tensión debido al desgaste, o cuando se hacen ajustes. Entonces, eso hace que posiblemente se puedan salir de su carril y puedan optar por quedar en la polea o en otra parte del equipo, y eso genera riesgo. Entonces, lo que dice la norma es que debe haber un dispositivo que evite la salida de cables. Que ahí sí, digamos que la empresa de mantenimiento puede optar por cualquier tipo de dispositivo. Aquí lo importante es poder cubrir la no conformidad, lo cual no aplica para el tema del limitador de velocidad, ¿sí? Porque nuestro limitador de velocidad tiene una característica, y es que él tiene en la parte inferior, bueno, aquí no se ve muy claro, pero aquí baja, este cable que baja acá es del limitador, y aquí hay una pesita. Esta pesa es la que hace, es la que le genera como esa presión al cable para que no pueda perder tensión. Si el cable pierde tensión, esta polea baja. Listo, perfecto. Entonces voy a continuar con el siguiente equipo. Este es un equipo sin cuartemáquinas. Es un equipo que es muy similar al anterior, tiene las mismas características técnicas, como lo vimos en el anterior, tiene su cabina, tiene su máquina, ¿sí? Tiene su limitador de velocidad, y bueno, pues tiene, digamos que las otras características que ya hemos nombrado, pero la parte fundamental de este equipo, o la diferencia al otro, es que tiene el motor dentro del hueco del ascensor. Es decir, yo no tengo un cuarto accesible para poder llegar a ese motor, ¿sí? Lo cual, para las maniobras de rescate, que son una parte importante de estos equipos, que es yo poder llevar esta cabina a un lugar seguro. Cuando llegase a ocurrir alguna eventualidad, pues lo debo hacer siempre, sí o sí, desde afuera del equipo. Generalmente estos equipos afuera del hueco del ascensor, donde yo puedo acceder. Generalmente está al lado de la última parada o de la primera. Generalmente, puede que lo encontremos en otro sitio, pero pues lo importante es que desde ese control yo pueda hacer esas maniobras y pueda garantizar que mis pasajeros van a estar seguros de esa maniobra, y la persona que lo está manipulando también esté segura, ¿sí? Que no tenga posibilidad de hacer ninguna maniobra de rescate en este caso, ¿sí? Entonces, esto es una parte muy fundamental. Son unos equipos mucho más pequeños, ¿sí? Se usan más que todo en bajos, casi se usan generalmente máximo 12, 15 pisos, generalmente, ¿sí? Digamos que los anteriores que pueden llegar a manejarse desde equipos de 5 hasta 20, 30, 40 pisos, como los que tenemos en Colpatria, Atrio, que son equipos puede que no iguales a los que vimos anteriormente. Los equipos que vimos anteriormente son más pequeños en cuanto a su tamaño, pero que su condición de corte de máquinas se mantiene
por lo robusto que pueden llegar a ser estos equipos, ¿sí? Estos pues generalmente se usan más para edificaciones bajas o que no requieran tanta ocupación de estructura, ¿sí? Generalmente un edificio que monto no requiera tener tanta, o un cuarto aparte o una azotea, ¿sí? Entonces tratan de usar estos equipos para ese tema. O centros comerciales que también tienen un nivel limitado de pronto en espacios, usan este tipo de equipos. Eso ya depende el uso y depende, pues digamos, que el tipo de equipo que sea instalado ahí, o los requerimientos que ya pide el constructor. En este caso tenemos este, que es el equipo con cables, y tenemos este, que es un equipo muy particular y que digamos que en los últimos años hemos visto, que es el equipo de cinta de tracción, ¿sí? Digamos que la norma dice que debe ser cable o cadena, pero este equipo de cinta aplica precisamente porque dentro de su cinta está el cable de tracción, ¿sí? Entonces el equipo sí cumple con las características, la única diferencia es que el equipo va a ser, o bueno, según el proveedor, puede hacer un equipo mucho más, bueno, sí, generalmente le llaman confort al tema, por eso es que, digamos que diseñan este tipo de equipos, pero digamos que todos tienen un cumplimiento, pues válido para lo que es la aplicación de la normativa y debe tener los mismos lineamientos que un ascensor de este mismo tipo, ¿sí? Que se puede hacer las maniobras desde afuera del ascensor. Eso es básicamente, o lo más importante de estos equipos. Eso en cuanto, digamos, que a los equipos sin portemáquinas. Hay otros equipos que también nombrábamos y eran los equipos hidráulicos. Los equipos hidráulicos son muy usados para lo que hablamos de equipos de carga o mixtos, ¿sí? Porque son equipos que soportan un peso mucho mayor que un equipo de pasajeros. En este caso hablamos de 1 tonelada, 2 toneladas. Eso es un peso que solo sí o sí, digamos que soportan ese tipo de equipos. La diferencia es la velocidad de estos equipos es mucho menor, ¿sí? En este caso hablamos de 2 tipos de equipos, uno directo y uno indirecto. En este caso, el directo es, digamos que para pisos más bajos, generalmente lo que hacen es que le colocan este otro, digamos que le colocan el émbolo en la parte, en parte izquierda o derecha del equipo, o a un costado, para darle mucha más altura al mismo, ¿sí? Donde entra la suspensión por cables, ¿sí? Entonces aquí ponemos un pistón, pero aquí también tenemos un pistón y una suspensión de cables que le da al equipo en la aplicación de esta misma normativa, ¿sí? Tienen una característica también diferente, que su maquinaria no es igual a la de un ascensor normal. Tenemos un sistema hidráulico que está instalado generalmente en la parte inferior y que pues también por espacio también es muy usado. Pero pues como les indicaba, más que todo lo usan para, en este caso, temas de carga, o en este caso mixtos, como lo hablábamos en principio. Esto con respecto al tema de sensores hidráulicos. Ya de acuerdo a todas estas aplicaciones, de acuerdo a todos estos equipos, tenemos unos resultados digamos que todo ese tema de inspección que cambió también con esta nueva normativa, ¿sí? Se sigue manteniendo, digamos, que los mismos lineamientos del anterior. Lo que el anterior indicaba era que había 3 niveles de defecto, en los cuales uno era leve, grave y el otro era muy grave, y en los cuales había unos tiempos por cada uno de estos defectos. En este momento, con la nueva norma, digámoslo así, el dictamen cambió hacia dos partes. Simplemente, si el equipo no tiene ningún defecto, pues cumple. Si tiene algún defecto, no cumple, ¿sí? Antiguamente se hablaba de que dependiendo del nivel del defecto, se colocaba como condicionado con defectos graves o cumple con defectos leves, ¿sí? Y a su vez se le da un tiempo por cada uno de ellos, ¿sí? 180 días, 30, y para el defecto muy grave se debería corregir de forma inmediata. En este caso no, el plazo de corrección cambió. Ya no son 180 días ni 30 como lo nombraba la anterior norma, sino que se establece un plazo de 90 días para corregir todos los defectos. En este caso, al yo levantar tanto leve, grave y muy grave, se tienen que tener en cuenta para la siguiente visita que no debe ser un tiempo mayor a 90 días y que en caso de superar este plazo, ya debería ser una visita nuevamente completa, ¿sí? Básicamente lo dictamina la norma, o ya dependiendo, y como lo indica también en el texto, que la autoridad competente, si no establece ese plazo, se toma la norma. Entonces, es decir, si la autoridad competente estableciera un plazo diferente, nos adherimos a la autoridad.
pero en este caso, si no está identificado por ninguna autoridad, básicamente nos basamos en los tiempos que estén en esta nueva normativa, digamos que para este caso. Documentaciones, básicamente la misma, ¿sí? Digamos que para poder hacer una visita y como digamos que se ha manejado, digamos que en todas las líneas, digamos que hablando de ascensores, puertas, escaleras, se debe tener pues la documentación del equipo, esto es fundamental para poder revisar si el equipo tiene un mantenimiento preventivo. Y poder también dictaminar uno de los puntos que manejamos y que están tanto en la 2012 como en la 2021, es que el equipo tenga que tener un contrato o bitácoras de mantenimiento para soportar de que se le ha hecho un seguimiento mensual al equipo, porque pues digamos que el acuerdo y la resolución es muy clara en cuanto a que la inspección, el certificado como tal no anula el mantenimiento, se tiene que seguir haciendo el mismo mantenimiento para poder mantener las mismas condiciones técnicas del equipo y pues a medida que se vaya usando pues se debe seguir haciendo digamos que esos seguimientos y los cambios de repuestos o los ajustes que se tengan que hacer para que cuando se vuelva a hacer la inspección nuevamente pues se mantengan estas mismas condiciones. Asistencia representante de la empresa de mantenimiento, importantísimo siempre en todos los servicios que prestamos, siempre hay un representante del equipo que es quien debe, digamos que en principio, pues conocer todo el equipo, saber, digamos que de su marca en cuanto a hacer las pruebas, a qué elementos cuenta el equipo para cumplir la normativa, porque digamos que el inspector lo que hace es que siempre va a hacer preguntas, ¿sí? Él puede que conozca el equipo, puede que él diga, sí, yo conozco el equipo, pero le va a preguntar al técnico, venga, ¿cómo se hace la maniobra? Necesito que hacer la maniobra de rescate, necesito probar esto, necesito hacer esto, y esa persona va a estar muy bien capacitada para poder responder, digamos que todas esas preguntas para no colocar, digamos que, o no detectar no conformidades que puedan ser relevantes de pronto para el administrador o la empresa de mantenimiento, debido a que posiblemente el equipo tenía los elementos, ¿sí? Básicamente es importante tener en cuenta, digamos, que ese representante tenga un buen conocimiento. Y asistencia del administrador y persona delegada, digamos que la norma no lo dictamina como obligatorio, pero para nosotros y para el proceso es muy importante que estén una persona por parte del edificio que pueda recibir la información y que a su vez pueda hacer, digamos que, digamos que si tienen muchas dudas o muchas preguntas, pueden ser resueltas en este momento para poder, digamos que, llevar a cabo y poderles informar cómo está su equipo en forma general y que se tenga una idea de lo que se hizo en el equipo. Aunque no pueden asistir en todo el recorrido, por decirlo así, en toda la revisión de todos los puntos, pero sí al menos tener de primera mano conocimiento de cómo se hizo su proceso, bajo qué lineamientos y cómo y que se encontró bajo el mismo. Eso es una parte muy importante y con eso pues van ajustando muchos temas antes, digamos que de la llegada de este informe ya completo. Equipos operando a punto, es importantísimo que el equipo siempre esté operando. Digamos que la revisión no se puede hacer si el equipo no está completamente instalado o está dañado o no está en funcionamiento, porque pues eso digamos que no podemos garantizar primero que todo una buena inspección. Y segundo que todo, pues no podríamos revisar ciertos puntos de la norma que podríamos dictaminar como no cumple precisamente por el tema de que no estaba el equipo en funcionamiento. Entonces podrían ser muchos puntos en falso que no pudiesen tener un soporte en futuro y que puede convertirse en un inconveniente para ustedes o para el administrador que esté a cargo del equipo. Generalmente para todas las inspecciones, y esto va, digamos que para todas las normas que manejamos, siempre se manejan elementos calibrados. Todos los elementos que manejamos, tanto a nivel de ascensores, de escaleras y puertas y plataformas y salvaescaleras, se manejan con elementos calibrados y todos los organismos, digamos, lo deben hacer debido al seguimiento que hace ONAC directamente, porque tenemos que garantizar que esa medida que tomamos de 50 luces, de 5 metros, de 20 metros por minuto, o 0,5 metros por segundo. Todas estas medidas deben ser avaladas por un ente externo, cosa que nuestro equipo si dice que es 5, digamos que está certificado que es esa medida, ¿sí? Eso es muy importante para el tema de todas las mediciones que tomamos respecto a las inspecciones. También tenemos que disponer de elementos de seguridad, ¿sí? Todos trabajamos, bueno, generalmente en los centros se trabaja mucho en alturas. Una de las partes más importantes que se tener en cuenta es ese curso de alturas vigente, que sí o sí siempre se tiene que hacer en todas las inspecciones, ¿sí?
Y igual que las capacitaciones que ellos tengan, digamos que todos también deben tener su capacitación en primeros auxilios en caso de algún incidente, porque siempre van a estar acompañados de una persona, ¿sí? Ya sea el técnico o ya sea la persona que los está acompañando ahí. Al igual que el técnico, pues también debe tener una capacitación. Obviamente que el organismo garantiza esa capacitación del inspector y a su vez, pues si hay algún inconveniente, pues él está, digamos que con esas capacidades de responder a ciertos temas de seguridad que pueden ser relevantes cuando se hacen todas las pruebas, cuando se hacen todos los accesos, cuando todo lo que sea y haga parte de la inspección, ellos siempre van mirando su tema de seguridad, que es lo importante para garantizar ese buen servicio y que todo, digamos, que se haga de forma segura, al igual que lo que hemos hecho en todo ese tiempo. También se debe garantizar que la velocidad del equipo sea regulada, el equipo pues debe estar funcionando, pues eso hace parte del funcionamiento correcto del equipo, es decir, que esta velocidad del equipo no sea variable y que eso ya depende mucho de la parte técnica del equipo, entonces, que eso es muy, muy similar a lo que hablamos del equipo a punto, básicamente en este caso. Otra parte que también cambió en esta normativa es que el perfil del inspector también entra a sufrir cambios. Antiguamente en la norma anterior se pedía que el inspector tuviese 5 años de experiencia con un título bachiller. En este caso se modificó. Digamos que ese tema se quitó, digamos que de esa normativa anterior. Y ahora pues la titulación se da es desde tecnólogo técnico o ingeniero, digamos que en adelante, con competencias relacionadas en mecánica, electricidad y afines para garantizar que esta titulación nos ayude a que la toma de decisiones que ellos tengan allá pues sea muy importante y relevante para todos los temas normativos, ¿sí? Además de sus capacitaciones que también se les entrega por parte de los organismos, es muy importante, cada organismo es responsable de capacitar a esta persona en todos los lineamientos que se tengan bajo la normativa, ¿sí? Temas de circuitos eléctricos, temas, como les comentaba, de seguridad, temas de utilización de estos mismos equipos. Todos estos temas y normativos, obviamente, son los que se hacen o lo que el organismo garantiza para que esa persona que inspeccione el equipo tenga todas las competencias necesarias para poder hacer básicamente todos estos digamos que estos equipos que tenemos o que califique bajo todas estas normativas que están actualmente en el mercado, ¿sí? Y adicional a eso, pues tienen que tener una experiencia mínima de 2 años, ¿sí? 2 años de mostrarles instalación, mantenimiento, reparación, en cualquier ámbito que haya trabajado en ascensores. Adicional a eso también el tema de inspección, de que también puede también ser demostrable, que tenga temas de inspección también ahí. Eso también se garantiza, digamos, que con esta experiencia. Y tenemos también ya un nuevo perfil para el director. Entonces, antiguamente en la norma anterior no existía un perfil para el director. Todos los directores o suplentes no tenían, digamos, que establecido un criterio de qué profesión deberían tener o qué experiencia o qué parte deberían tener como muy en cuenta. En este caso, se dictaminó que fuera un profesional o tecnólogo en ingeniería mecánica, electrónica, electromecánica, mecatrónica, digamos que todo lo que sea parte de esta parte eléctrica y mecánica fuera parte, digamos que de este nuevo alineamiento, ¿sí? Y que cuente pues también con un documento que compruebe de que él está autorizado para eso, sea tarjeta profesional o tarjeta de la tecnología que haya, digamos, que cursado la persona que va a ser como director. 4 años de experiencia en instalación y mantenimiento, aquí digamos que doblaron como tal la experiencia, aquí ya le colocaron mantenimiento, instalación, inspección y diseño de transporte de equipos de transporte vertical, ¿sí? En este caso, pues también aparte de estas dos cosas, tanto la experiencia como el estudio, también se pide una actualización anual de un curso o una demostración de que se está actualizando bajo los lineamientos técnicos actuales. Es decir, que siempre estemos actualizándonos bajo los nuevos lineamientos o las nuevas tecnologías que puede haber dentro de
dentro de estos equipos o nuevas normas que pueden salir al mercado. Porque así como estamos sacando normas de inspección en Colombia, pueden salir normas en Europa, pueden salir normas en otros países que puedan ser relevantes para el tema. Las referencias pueden ser otras normativas. Nosotros tenemos, o estas normas tienen una norma base bajo la cual se construyó inicialmente. Cuando hablábamos de esa construcción inicialmente de entre 2011 y 2014, básicamente se tomaron todos los lineamientos que están en la norma de instalación, ¿sí? Básicamente estas normas son las que nos dan norma de instalación es, bueno, en el caso de ascensores, hablamos de estas dos principales normas, ¿sí? No quiero tocar todavía de estas fueron incluidas en esta nueva normativa, pero digamos que en ascensores existen estas dos principales. Digamos que la 279/1 es la norma base para instalación de ascensores eléctricos, la raya 2 ascensores hidráulicos, de la cual se tomaron estos lineamientos para construir las normas inicialmente. Cuando se hizo la renovación o la actualización de la norma, también se colocaron normas adicionales que también, digamos que son por ICONTEC y que tienen su similar como tal acá. Esta es su norma europea, ¿sí? Entonces, digamos que todas las normas que tenemos actualmente en ICONTEC, la gran mayoría son copiadas de Europa, ¿sí? En este caso, la norma de instalación 2719/1 es copiada de la EN 81/1. ¿Sí? Al igual que la de hidráulicos, al igual que la de ascensores existentes, ¿sí? Y las demás normas que podemos ver en contexto, bajo las cuales se tomaron como referencia para esta nueva normativa, ¿sí? Y este es un código de seguridad en ascensores. Básicamente es una norma ASME, es otra norma de otro país, en la cual también se tomaron lineamientos de estas normas para garantizar que la construcción de esta nueva normativa o en la actualización, pues tuviese una base mucho más sólida en cuanto a sus nuevos lineamientos y de donde, digamos que sacamos, digamos que estas nuevas disposiciones. En este caso, pues muchos de los lineamientos que sacamos, tanto de las medidas de algunas medidas que tomamos, pruebas y demás, son sacadas directamente de esta normativa y que pues muchas de las empresas de mantenimiento, al menos las más representativas, deben estar manejando pues en este momento, o al menos unas similares, aunque no sea obligatorio el uso de estas normas a nivel local, sí al garantizar estos lineamientos, básicamente se garantizan las normas de inspección, ¿sí? Esto es básicamente lo que se da con este tema normativo. No sé si tengan alguna duda con respecto a sensores antes de pasar al tema de plataforma de salvaescaleras. Listo, perfecto. Entonces voy a continuar con una de las normas que salió un poco antes de la actualización de la raya 1. Hablamos de las normas de salvaescaleras y plataformas. Voy a comenzar con el tema de plataformas. Esta norma fue expedida en el año 2018. También tiene su norma base, que es la norma 2769/4, que es la norma de instalación de este tipo de equipos. Básicamente, pues estas normas también tienen unos niveles de riesgo que también están dictaminados en todas las normas, ¿sí? La única diferencia es que aquí, en este año, pues todavía se manejan lineamientos anteriores, es decir, los plazos de corrección seguían siendo y siguen siendo en este momento para estas normas los mismos, es decir, leve, 180 días, grave 30 días, ¿sí? Y defectos muy graves, sí el equipo debe quedar fuera de servicio y debería corregirse inmediatamente el ítem. Entonces, como les indicaba, el defecto muy grave pues da origen digamos que a poner fuera de servicio el equipo. Hay una parte muy importante y es que los organismos de inspección, digamos que tienen es la obligación, digamos que de indicarles qué es lo que dictaminan cada una de estas normas. Es decir, en un proceso normal de inspección, lo que se dice al final de de todo el servicio, por decirlo así, es si hay unos defectos muy graves o no en el equipo, para que el administrador dueño del equipo tome la determinación de colocarlo fuera de servicio. Digamos que nosotros somos organismos, otros organismos son organismos particulares, aunque estemos regidos por ONAC, no somos un ente regulador como IGERO, como cualquier ente que sea, digamos que avalado por el distrito o por la administración local, el cual no tenemos la potestad, digamos, que hacer esto. Pero
ellos sí lo podrían hacer en su momento si piden la documentación de los equipos o si hay si hay un informe que ya está, digamos que, o se ha hecho un proceso dentro del equipo, o si hay un tema de accidentalidad dentro del mismo. Eso ya es un tema más legal en cuanto a estos lineamientos muy graves dentro de cada uno de los equipos, ¿sí? Básicamente esos 3 defectos se dan es porque puede haber una concurrencia dentro del mismo, es decir, dependiendo del nivel de defecto, pueden ocurrir más frecuente o menos frecuente. Por eso es que el tiempo se da de esa manera, porque para un defecto leve puede que el defecto no ocurra inmediatamente, ¿sí? Y se pueda tener el equipo funcionando hasta tanto no corregirlo en esos 180 días que se tienen para hacer estas, esos 180 días que podrían tener para poder hacer ese levantamiento de puntos. O en el defecto grave, ¿sí? Puede ser una concurrencia mucho más alta, ¿sí? Un ejemplo claro, citofonía. Una citofonía, si falla, pues en cualquier momento que el equipo falle y la requieran utilizar, pues no va a estar disponible. Entonces, por eso es que el tiempo es mucho menor. Y ya el defecto muy grave ya es un defecto que puede ya inminentemente ocurrir porque el equipo tiene una falla grave o tiene una incidencia grave en seguridad que podría hacer y afectar directamente a la persona en este caso, ¿sí? Por eso digamos que es importante que eso ya se analice con la empresa de mantenimiento. Pero es que esta reunión de apertura y cierre o el estar dentro de los procesos es muy importante para que cuando reciban la información ya la administración se pueda poner en contacto directamente con la empresa de mantenimiento y determinar si van a mantener el equipo teniendo en cuenta que hay un defecto muy grave dentro del mismo. Esto con respecto a los defectos. Este es un dictamen de cómo se da. Como vimos en la parte anterior, solo se daban 2 dictámenes, cumple o no cumple. En este caso, se dan varios dictámenes dependiendo del tipo de defecto. Como yo les comentaba ahorita, el equipo cumple sin defectos. Esta parte que dice acá que queda normal es que puede seguir funcionando en su totalidad normal hasta la próxima inspección periódica, ¿sí? Que es que el equipo no tiene ningún defecto. Defectos leves, dice sí puede quedar en servicio, pero debe corregirse antes de los 180 días. Y el defecto grave es un equipo que está acondicionado, pero que su servicio no puede ser a un plazo mayor de 30 días. Y como les comentaba ahorita, el defecto muy grave no permite que el equipo siga funcionando y que deba volverse, digamos que a inspeccionar una vez se arreglen todos los defectos que están muy graves en el equipo en este caso. ¿Qué aplicación se le da? Como la norma de ascensores, como la que vimos anteriormente, tiene unas características que el equipo debe tener en cuenta para poder aplicarse esa misma normativa, ¿sí? En este caso, esta normativa tiene una particularidad muy parecida a la anterior en cuanto a que deben ser equipos fijos, instalados de forma permanente, ¿sí? Pero difiere en algunos temas. Por ejemplo, el tema de los niveles definidos. En la anterior norma, cuando se me pasó nombrárselas, pedía unos niveles definidos. Es decir, cuando yo utilizo un ascensor de pasajeros normal, él me va a indicar piso 1, piso 2, piso 3, sótano, sótano 1, sótano 2. En este caso no. ¿Por qué? Porque muchos equipos de este tipo, este ámbito, no van a un piso completo, ¿sí? Pueden ser medio piso, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo lo utilizo para un sobrenivel en el cual no puedo instalar yo de pronto otro sistema diferente a un equipo de estos, ¿sí? Como bien se sabe, todos los edificios deben garantizar el ingreso de cualquier persona, en este caso, si hay una persona que está con movilidad reducida, ¿sí? Debe garantizarse que pueda acceder, digamos que a todas las partes del edificio, ¿sí? Entonces, generalmente se colocan ya bien sea las rampas fijas o otros sistemas que puedan suplir estas necesidades y con el fin de llevar a esta persona a poderse transportar hacia un nivel que esté en el edificio que sea no definido, ¿sí? Como una estancia, como un mezanín, o digamos que varios temas así. Bueno, ahorita vamos a ver unos ejemplos para que cuando nos pongamos un poquito más en contexto en este caso, ¿sí? También tenemos una particularidad y es que el equipo puede ser usado por personas en sillas de ruedas o por personas de pie, ¿sí? Esto con el fin de garantizar de que las botoneras generalmente estén a la altura de la silla de ruedas, ¿sí? Generalmente cuando vemos un ascensor de personas que llamamos o
coloquialmente como llamamos de normal, ¿sí? Las botoneras generalmente están en forma vertical. Generalmente en este tipo de equipos la botonera se usa de forma horizontal precisamente para que esté al alcance de la persona que está, en este caso, en silla de ruedas. Eso es una parte muy importante. Por eso es que los equipos tienen una particularidad muy especial y es por eso que son muy diferentes a los que nosotros, o a la aplicación de la norma que vimos anteriormente, ¿sí? Aquí también cambia otro tema y es de la tracción, ¿sí? Ya nos amplía un poco más el tema, ya no nos cierra a dos tipos de tracciones, sino que nos amplía a varios tipos, ¿sí? Vamos a ver más adelante algunos de estos tipos, de pronto los que más se usan, ¿sí? Digamos que no voy a nombrar el tipo cadena porque realmente no se está usando actualmente, hemos visto el primer equipo que se use bajo este sistema porque ya son equipos muy antiguos que se usaban en su momento con este tipo de tracción, pero sí vamos a ver otros ejemplos para que tengamos de pronto un panorama más claro de qué tipos de equipos son los que aplican para esta normativa. También hay otra parte importante y es que muy seguramente va a haber equipos de fosos cerrados y abiertos, es decir, que la parte exterior se va a poder ver desde cualquiera de los ámbitos. ¿Sí? Es decir, vamos a encontrar que no tiene un cerramiento como tal, como un ascensor normal. Vamos a poder ver todo el mecanismo y todo lo que se da dentro del mismo al momento de verlos, digamos, que en funcionamiento. ¿Sí? Con velocidad no superior a 0.15 metros. Como lo indicamos en la norma anterior, nos da una velocidad que era superior. En este caso, aplica para normas inferiores, ¿sí? Entonces, siempre sí o sí se debe garantizar que un equipo de estos, para no confundirlo con el de raya 1, es la velocidad. Si tiene, obviamente, los otros lineamientos, que tenga su cabina, que sea de otro tipo de tracción, ¿sí? Porque aquí también incluye, digamos, la parte hidráulica, la parte electromecánica. Entonces, digamos que ahí nos difiere la velocidad, ¿sí? Y en este caso la cabina. Digamos que son las diferencias que uno verifica cuando va a aplicar o cuando van a adquirir ese tipo de equipos, que generalmente la empresa de mantenimiento o el fabricante le dice a usted para qué se debe usar el equipo, ¿sí? Ya sea para personas en condición de discapacidad o para personas, digamos que en condición normal, por decirlo así, ¿sí? Eso ya va previamente, digamos que de la fabricación del equipo, porque son equipos muy diferentes y tienen unas seguridades muy diferentes, o en algunos casos similares, pero la gran mayoría específicas para el uso de una persona en condición de discapacidad o con movilidad reducida, ¿sí? Aquí también habla de una plataforma, aquí ya no es una cabina cerrada, aquí me habla de una plataforma donde el habitáculo sea cerrado o no completamente, es decir, una plataforma que puede ser bien sea completamente cerrada, como lo vimos en ascensores, o bien sea media cabina o otro tipo de cerramiento que nos ayude, digamos, que a garantizar la seguridad en el transporte de piso a piso, por decirlo así. Este es uno como les comentaba ahorita, este es uno de los sistemas de tracción que vemos, ¿sí? Muy diferente a lo que veíamos ahorita, ya no es una suspensión ni por pistón, ni por cable, ¿sí? Tenemos una tipo tornillo, esto es como un tornillo sin fin, el cual va subiendo y bajando, ¿sí? Dependiendo, digamos, que lo que se dé. Y de acuerdo a la velocidad. Entonces, por lo que el equipo tiene una disposición diferente cuanto a tracción, la velocidad también cambia. Por eso es que la velocidad es mucho más baja. Y como vemos en el ejemplo, el equipo tiene su cabina completa, ¿sí? Entonces, muy seguramente, inicialmente uno podría pensar que esto podría ser aplicable para la raya 1, pero cuando vemos la tracción, vemos que es una tracción totalmente diferente, al igual que posiblemente su velocidad, ¿sí? Entonces, por eso es que digamos que tiene unos lineamientos totalmente diferentes en este caso. Tenemos otro tipo de equipos, tipo tijera. Esta es una tracción también muy diferente, muy parecida a equipos que hemos visto que son más para temas de limpieza, para temas de otros tipos de ámbitos, pero que también son muy usados para el tema de transportes de personas en condición de discapacidad. Básicamente es otra atracción que nos ayuda también muchísimo. También igual la velocidad aplica ahí. La ocupación de espacios también entra aquí a jugar mucho el tema porque como ustedes pueden ver, la ocupación no es tan grande y también es importante tener en cuenta de
que no es un piso definido, que era lo que yo les comentaba ahorita. Por ejemplo, aquí esto prácticamente es un primer piso, lo que pasa es que aquí pasa a un mezanín, ¿sí? Y por ende, por eso colocan este sobrenivel. Por lo que aquí no hay una rampa fija, pues colocan este sistema. Como también podrían colocar un salvaescalera, pero eso lo veremos más adelante de qué otro tipo de equipo podría aplicar también para este tema de transporte, ¿sí? Y tenemos este otro tipo de equipo que también es un nivel predefinido, ¿sí? Que este ya es tipo cremallera. Tipo cremallera es básicamente un piñón que va girando encima de unos piñones, ¿sí? Y él va subiendo, bajando, dependiendo la acción que se haga. Y que tiene dos, digamos que aquí como se ve en la foto, tenemos dos costados que hacen que esta tracción suba, ¿sí? Eso ya depende el tipo de tracción, eso ya depende el tipo, digamos que aquí no infiere mucho en velocidad ni otro tipo de temas, no podemos inferir que cuál es mejor que otro, simplemente todos los sistemas son, digamos que iguales en cuanto a sus condiciones técnicas, simplemente que es un tema ya de proveedor, de quién venda el equipo, ¿sí? Y si el proveedor o el fabricante lo fabrica así o así, pues debe cumplir unas condiciones técnicas que la misma norma de instalación le está diciendo. Y que si garantiza la instalación, pues muy seguramente garantice la norma de inspección, en este caso. También, pues aquí hay unos requisitos que pide esta normativa, ¿sí? Requisitos muy similares a los que tenemos en la norma de ascensores, más enfocados a algunos temas ya muy puntuales de estas plataformas, pero básicamente también verificamos digamos que todos los lineamientos técnicos del equipo, como temas de plataforma, el sistema guiado del equipo, también entra que jugar el tema del paracaídas y limitador de velocidad, ¿sí? Aquí también hay un tema muy importante, sistemas y unidades tractoras, todo el sistema técnico mecánico del equipo se entra a evaluar dependiendo del sistema que estemos evaluando, ya sea tijera, tornillo, hidráulico o electromecánico. Aquí digamos que me permite cualquier tipo de tracción. Cerramientos, también hay unos temas específicos de cerramientos, ¿sí? Como en el caso de acá, como este es un caso muy particular, por ejemplo, y aquí también vemos que hay unos temas de cerramientos que no se están dando entre estos equipos y que deberían tenerse en cuenta, ¿sí? Entonces, digamos que ahí vemos que podría haber un incumplimiento. Eso podría ser un ejemplo. También tenemos temas de entradas, de cómo va a ser la entrada al foso, porque estos equipos también están sometidos a mantenimiento. Es decir, que yo también tengo que tener la posibilidad de poder acceder a los mecanismos y también a poder verificar cómo voy a hacerle ese mantenimiento debajo de esas plataformas o en los sistemas y unidades tractoras, ¿sí? Todos esos sistemas deben estar alineados y debe tenerse y debe poderse hacer los mantenimientos preventivos y correctivos, al igual que el desbloqueo de los sistemas de paracaídas y limitador. Sí, yo tengo que poder hacerle pruebas a esos sistemas, porque así como en ascensores, debe uno saber en qué estado están y si se les ha hecho un mantenimiento preventivo o no, porque son sistemas que al no utilizarse, son sistemas de emergencia, deben ser probados generalmente en todos los periodos, en el caso de inspección se prueban todos los años, porque debo garantizar de que todos estos sistemas estén siempre mantenidos y funcionales. ¿Sí? Es decir, que el día que lo necesite que actúe, pues debe actuar. ¿Sí? Que eso se garantiza con ese mantenimiento. Sí, me dicen que tiene una pregunta. Teniendo en cuenta la normatividad para las plataformas, ¿qué es lo que se requiere en cuarto de máquinas? Es muy similar al tema de ascensores de pasajeros. Digamos que todos los cuartos de máquinas, tanto de ascensores como de plataformas, deben estar inicialmente libres de instalaciones ajenas, instalaciones que sean o que no hagan parte del equipo. Eso sí es importantísimo. En todos esos cuartos de máquinas, sea que tengan una unidad hidráulica, electromecánica o cualquier unidad que se tenga dentro del cuarto de máquinas, no debe haber nada que sea diferente al uso del ascensor, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta el tema de iluminación. Debemos tener una iluminación mínima de 200 luxes, ¿sí? Digamos que en los puntos fundamentales del cuarto de máquinas, que es básicamente donde está el control, donde está el sistema de tracción del equipo, ¿sí? Todo donde yo haga parte de mantenimiento o para el tema de rescate, tener esa iluminación fija en ese cuarto de máquinas, que esté realizado, que tenga su chapa, que tenga su señalización de
del ingreso, que diga prohibido el ingreso para personal no autorizado, ¿sí? Y pues en el caso de que esté en una parte alta, es decir, qué sé yo, la máquina está por encima del nivel de la plataforma o el ascensor, yo tengo que acceder por otra área y subir una escalera de punto tipo gato o cualquier tipo de punto de acceso que yo tenga, debo garantizar siempre la normatividad de alturas. Digamos que para esos accesos al cuarto de máquinas sí es muy importante que cuando en la estructura del edificio de pronto no da para de pronto colocarlo en un nivel de punto bajo y les toque obligatoriamente dejar un nivel alto el sistema de tracción o los sistemas mecánicos del equipo que van aparte del hueco del ascensor, pues deben estar garantizando siempre la normatividad de alturas, que es la resolución 1409 de 2012, ¿sí? Que es la resolución que nos dictamina todo este tema, digamos, que de accesos y de qué lineamientos debemos tener en cuenta para ese tema. Eso es básicamente lo que se da, al menos en el cuarto de máquinas, porque ya dentro del cuarto de máquinas se verifican otro tipo de sistemas, que este sistema hidráulico, o en este caso el paracaídas, o el limitador, si está dentro del cuarto de máquinas, o el sistema de rescate, todo eso, digamos que ya hace parte ya del equipo, pero digamos que eso sería más en la condición del cuarto de máquinas. No sé si tengan alguna otra duda. Diga. Daniel Santiago Calderón pregunta, ¿Servimeter ya está habilitado para realizar la verificación de estas plataformas? Sí, efectivamente, desde el año pasado ya tenemos las acreditaciones respectivas para plataformas, salvaescaleras, incluso para la norma actualizada de ascensores desde ese mismo año. No sé si Isabel Gómez aún tiene la pregunta o fue la persona que preguntó. Sí, señora. Quiero saber ok. si el cuarto de máquinas debe tener un área específica. Lo digo en el término de medidas. 1 metro cuadrado, 1,20, 1,50. Sé que debe tener una altura promedio para que entre una persona a verificar el tema de mantenimiento y también de operación de rescate. Pero también quiero saber si el área contempla alguna medida específica. Digamos que la norma de inspección no lo dice. La norma de inspección no digamos que lo que dice la norma de inspección es mantenga su lineamiento, ¿sí? Ya digamos que la norma de instalación, si le dice usted, debe tener, por ejemplo, 2,50 m de alto, debe garantizar los espacios de mantenimiento y demás. Eso lo dice la norma de instalación. Digamos que la norma de inspección no le especifica, digamos, ese tipo de temas, porque depende de qué norma utilice la empresa de mantenimiento o bajo qué lineamientos los vaya a instalar. Digamos que por eso no inferimos, digamos, que en esos temas, eso es muy de la empresa de mantenimiento, porque ellos son los que dictaminan dónde quieren colocar sus elementos, porque ellos son los que le exigen al constructor cómo deben utilizar esos espacios. ¿Sí? Es decir, yo le pido al constructor, venga, construyame un cuarto de máquinas de tanta medida, o construyame porque yo, así como le puedo decir, todos 5 pueden construirlo de 3 metros o de 2 metros, ¿sí? Pero pues eso ya es muy de la empresa de mantenimiento. Digamos que en ese caso nosotros, o la norma que tenemos de inspección no nos dice ese tema de los lineamientos que debe tener esos cuartos de máquinas en cuanto a altura y demás, porque es muy propiamente de esos mismos requerimientos cuando hacen la instalación del equipo o cuando están construyendo el edificio, que le dicen, venga, yo necesito estas disposiciones técnicas para poder yo instalar mi equipo dentro del área que yo definí para colocarlo, según el tipo de equipo que va a instalar. Porque también hay otro tema. Todos los equipos o las marcas no son iguales y puede que haya unos elementos mucho más grandes que otros o mucho más pequeños que otros. Entonces puede que el espacio del cuarto de máquinas requerido pueda ser más o menos grande. Eso se da mucho en ese tema. Pero digamos que para la norma de inspección no digamos que nunca podríamos ver una no conformidad que diga, venga, el cuarto de máquinas no cumple con la altura o que no cumple con la medida establecida. Puede que den recomendaciones, sí, pero no hacen parte de la verificación de esta normativa. Gracias. Muchas gracias. Una pregunta. En la diapositiva anterior, en los ejemplos de dos plataformas, una tipo tijera y la cremallera, decía que había un incumplimiento en el cerramiento, pero no precisó cuál, a qué se refería con el incumplimiento. Es en la parte exterior. Todos estos equipos, por lo que esto es una cabina, ¿no? Digamos que es muy similar a la cabina y es una parte móvil, ¿sí?
la cual debe estar cerrada como un ascensor. Digamos que si lo vemos en un ejemplo anterior como esta cabina está totalmente cerrada. Es decir, si yo, por ejemplo, o el riesgo que tengo yo acá es que me pare alguien acá y pueda yo quedarme aquí debajo de la plataforma y aquí fácilmente la plataforma baja, ¿sí? Al igual que en este espacio. Si yo pongo el pie acá, tengo una plataforma que me va a caer aquí y que posiblemente me va a afectar el pie. Por eso es que, digamos que en términos generales, uno ya ve un incumplimiento acá porque esto debería tener un cerramiento, ¿sí? Para garantizar que esta parte móvil a mí nunca me va a tocar. Sí, eso está, digamos, que dictaminado tanto en la norma de instalación como en la norma de inspección, que estos separamientos deban existir o al menos elementos de seguridad que me garanticen que si yo me hago acá, esta cabina nunca me va a tocar. ¿Sí? Eso, digamos, que es lo importante, digamos, en esta parte y que todas, digamos, que todas las normas, tanto de ascensores, puertas, que garantizan que siempre la parte móvil nunca me va a tocar a mí cuando un equipo está en movimiento. Gracias. Yo tengo una pregunta. Dígame. Yéndonos a la cabina como tal, ¿hay algún tiempo establecido mínimo de reacción que tengan que tener las barras detectoras? Pues, si bien es claro que hay barras que el tiempo de respuesta es mucho más lento que el de otras, donde incluso alcanzan a golpear a los usuarios. ¿Hay algún tiempo mínimo de respuesta en el que uno pueda ya, digamos, establecer de que requieren cambio o de que por ese tiempo de respuesta entonces sea certificable el equipo? En cuanto a cuando accione un dispositivo de seguridad, según entiendo, ¿cierto? Es decir, Las barras detectoras, sí, exacto, las que emiten la señal entre sí para informar de que hay alguien ingresando al ascensor, para que las puertas se detengan en el cerramiento. ya le entiendo, que si yo tengo la puerta, si la puerta tiene puertas automáticas, por decirlo así, entonces yo tengo un tiempo establecido para que esas puertas den un cierre, ¿sí? No, digamos que las barras detectoras, digamos, son las que nos emiten la señal entre sí, están en cada extremo de la puerta, que son las que informan cuando hay una irrupción en la señal, es decir, cuando las puertas están cerrando y alguien mete la mano para que las puertas se detengan y pueda la persona ingresar. A veces el tiempo de respuesta es muy lento, entonces, así la persona meta la mano, está ingresando, la alcanza a golpear porque ya sigue cerrando y reacciona tarde. Pues digamos que en las normas no hay ningún tiempo, lo que pasa es que de eso depende de la velocidad a la cual esté, por lo que es puerta automática, tiene una programada, ¿sí? Entonces digamos que eso ya es muy netamente de esa misma programación. Si yo le dejo una programación muy corta en cuanto al cerrado, ¿sí? O la velocidad del cerrado es muy alta, ¿sí? Que posiblemente yo, como usted mismo lo dice ahorita, no se puede meter la mano porque si yo meto la mano me alcanza a machucar. O dependiendo del tipo de cortina que le instalen, porque pues hay tipos de cortina que van de piso a techo, ¿sí? O hay unos que solo van abajo, que es el infrarrojo, ¿sí? Digamos, los cambios de la norma nueva ya no le permite ese infrarrojo, ese que está ubicado en la parte de abajo. Ya le dice que tiene que ser una cortina completa, al igual que en estas normas. En estas normas siempre van a pedir una cortina de lado a lado, ¿sí? Más aún porque hay muchos equipos que no traen puerta de cabina. Estos equipos tienen la particularidad de que casi todos, y como lo veíamos en este ejemplo anterior, bueno, aquí sí tiene, vea, aquí por ejemplo, esta puerta es, aparentemente es de solo hall, ¿sí? Es decir, que si yo viajo dentro de la cabina, esto va a quedar descubierto, lo cual deberá dar una cortina de lado a lado, ¿sí? Okay. Pero lo que le comento, cuando es un motor el que está, una puerta automática, porque está el manual, por ejemplo, ese motor sí debe estar calibrado, digamos, que ese tipo de temas. Pero eso sí ya es una calibración del equipo, ¿sí? Digamos que en inspección, digamos que no se garantiza, digamos, que ese tema de tiempos en ese caso. Simplemente que básicamente la protección. Lo que garantizamos en las normas de inspección es garantizar que si ocurre un evento, que el equipo tenga los equipos para poder, digamos que soportar, digamos que esa anomalía, ¿sí? Es decir, si el equipo se cierra muy rápido, pues debe tener su sensor de presencia, ¿sí? O su cortina, o cualquier elemento que me impida que me golpee la puerta como usted vino a nombrar. Ok, perfecto, gracias. Sí, Víctor Alejandro Rentería. Para la NTC 5926-4 y raya 5, ¿cambia la lista de defectos con respecto a la 5926-1?
cambian algunos aspectos en cuanto a que por lo que son equipos tan específicos o sistemas de tracciones tan específicos, digamos que tienen muchos cambios en cuanto a eso. Un ejemplo, este tipo de tornillo trae una seguridad totalmente diferente a un equipo de tracción normal, ¿sí? O un equipo electromecánico, o un equipo hidráulico, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la cabina, por ejemplo, como yo les indicaba, aquí ya debe tener una señalización, por ejemplo, ya tipo braille o una identificación que pueda ser muy fácil de detectar para la persona que está en condición de discapacidad. Como le comentaba lo de la botonera ahorita, la botonera debe estar también puesta en una altura determinada para garantizar que esta persona pueda acceder. Sí, digamos que todo va orientado a una persona con condiciones de movilidad reducida. Por eso es que esta cabina cambia en algunos lineamientos, igual que, por ejemplo, hasta, digamos que en este también se mide la nivelación, ¿sí? La nivelación del equipo es muy importante en este caso porque pues estamos hablando de que yo voy a ingresar en mi silla de ruedas. Entonces tengo que tener en cuenta mucho la nivelación del equipo para garantizar este tipo de temas. En cuanto a lo demás, piden cosas muy parecidas, paracaídas, limitador de velocidad, que las puertas tengan su dispositivo mecánico controlado eléctricamente, la iluminación de las áreas, cuartos de máquinas, sistemas de rescate, citofonía, todo lo que va en la raya 1 va muy enfrascado a esta norma, solo que hay unos temas mucho más específicos que van orientados directamente a la persona que está en condición de discapacidad y dependiendo en este caso la tracción que se maneje en los equipos. ¿Sí? Hay unos puntos muy específicos que hablan de si es tipo tornillo debe tener esto, si es tipo tijera debe garantizarme esto. Básicamente van muy aparte, ya dependiendo el tipo de equipo que se tenga ya instalado en la copropiedad en este caso. Perfecto, entonces voy a continuar, igual estoy pendiente de cualquier tipo de duda. Entonces, una de las pruebas más importantes que hacemos en estos equipos es, bueno, y lo que difiere, digamos, que de la norma de ascensores es esta prueba de carga, ¿sí? La prueba de carga se hace con el fin de garantizar que el sistema de sobrecarga que tiene el equipo nos garantice que al momento de que tengamos una carga que no está contemplada dentro de la carga nominal, pues el equipo actúe y no permita el arranque del mismo. ¿Sí? Digamos que si el equipo está capacitado para 350 kilos, pues máximo debe tener que soportar esos 350 kilos más 75 más. ¿Sí? Más o menos es nuestra, o la nota lo que nos dice es que supera esta carga nominal. Entonces, generalmente como lo hacemos, digamos que por parte de nosotros, es que montamos las pesas dentro de la cabina, las distribuimos uniformemente para inicialmente verificar que, bueno, antes de eso, perdón, verificamos que exista el dispositivo, ¿sí? Primero miramos que exista, probamos el dispositivo, que nos haga la función, básicamente un sobrecarga lo que debe hacer es bloquear el equipo, ¿sí? No permitirnos el arranque del equipo y adicionalmente que haya una alarma chicharra o cualquier sistema que nos pueda avisar que el equipo tiene una sobrecarga. Si tiene puertas automáticas, no debe cerrar puertas, debe quedar con puertas abiertas hasta tanto no tener la carga normal. ¿Para qué? Para pues garantizar de que nunca el equipo esté trabajando con una sobrecarga si llegase a presentarse dentro del BID. ¿Sí? Entonces esta prueba es una de las pruebas más fundamentales. Aquí en esta norma solo nos lo pide en un solo ítem. ¿Sí? Ahorita vamos a ver la norma de plataformas, ahí nos la va a pedir en muchos más ítems, pero solo en este ítem, básicamente. Esto con respecto a la norma de plataformas. No sé si tengamos alguna otra duda antes de comenzar con la última norma. Harvey, habla Henry Cortés. Tengo una pregunta. Pues realmente te quiero molestar porque no tiene que ver con el tema de plataformas, sino que yo creo que todavía falta el tema de los salvaescaleras y pues yo tengo que presentarme a las 4:30. Realmente uno de los objetivos por los que asistí al webinar es porque en cuanto a los ascensores, es decir, 5926-1 versión 2021, pues hay un tema para administradores e inclusive para los que trabajamos como asesores, interventores y demás, que tal vez es como lo más complejo dentro de los cambios que tiene la 5926-1 y tiene que ver
con los espacios de refugio arriba y abajo. Entonces quiero saber si en este momento te lanzo la pregunta porque estás en otro tema, o antes de las 4:30 puede ser eso para que yo me pueda retirar de la reunión habiendo No, resuelto esa duda. si gusta la podemos hacer de una vez, con eso, antes de que yo entre el tema. Bueno, entonces me voy a poner un poquito en la pregunta porque tengo que hacer varias claridades antes. La norma actualizada que dice, que me parece bien interesante, porque antes no se tenían en cuenta los espacios de refugio arriba y abajo para el técnico. Ojo, Sí, este señor. punto que voy a comentar no pretende ser una seguridad para los usuarios, ni mucho menos es exclusivamente para el técnico. Entonces dice que cuando el técnico está arriba en el último piso, ¿verdad? Debe haber un espacio de refugio para que él pueda salvaguardarse de quedar aplastado. Y Sí, señor. en el caso de ascensores dice que debe haber un espacio de refugio en el cual quepa un paralelepípedo, es decir, un cubo, apoyado sobre una cara de 50 por 60 por una altura de 80 centímetros. ¿Cómo se mide? Pues con la cabina pasada de nivel, el contrapeso aplastando el amortiguador y se toman esos 80 centímetros. Si uno no quiere aplastar el amortiguador para no dañarlo, pues simplemente uno hace sumas y restas y calcula. ¿Cuál es mi preocupación tanto arriba como abajo? Pues abajo en el foso no habla de 80 centímetros, habla de 1 metro. Pero mi preocupación puntual, ¿cuál es? Muchos ascensores, sobre todo aquellos Andino, yo trabajé mucho tiempo en Andino, tenían sobre recorridos cortos, 3.200, 3.400 y fosos de 1,10 metros. Pero tengo casos más extremos. En este momento tengo un edificio donde estamos asesorando con foso de 96 centímetros. ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, en este edificio queremos aplicar este punto en particular y el inspector quiere ver si hay un espacio de 1 metro abajo para que el técnico se refugie, pues cuando la cabina está a nivel de piso abajo, pues ya no hay 96 centímetros porque los elementos que están por debajo de cabina reducen esos 96 como a unos 75. Pero si además pasas el ascensor abajo porque hay que aplastar el amortiguador, pues lo que queda son como 55 centímetros. Es decir, jamás el técnico va a caber refugiado allá. La norma dice que hay dos tipos de solución, pero cuando ya vas al mundo real, esas dos soluciones no funcionan en la mayoría de los casos y ahí es donde pienso que los inspectores, ustedes los gerentes técnicos van a tener serios problemas y yo como interventor y como asesor pues necesito resolver mis dudas para dar soluciones reales y que funcionen. Básicamente la norma dice que hay dos soluciones, una que coloquen topes móviles o en la cabina o el contrapeso y la segunda que utilicen sistemas de prefrenado. He estado leyendo mucho la 2769 en relación con los sistemas de prefrenado. No es clara, realmente es una cosa bien confusa los sistemas de prefrenado para mí. Ojalá tú lo tengas claro y me lo puedas explicar. Y en el caso de los topes móviles, muchas veces no funciona porque de nada sirve que le pongas un tope móvil al contrapeso o 3 o 4 bloques y que el contrapeso active abajo el amortiguador y la cabina no haya llegado arriba todavía. O sea, esa solución en la vida real es difícil. Cuando uno mira los ascensores españoles, pues muchos de ellos en la primera parada, cuando el técnico va a ingresar a hacer mantenimiento al foso, lo protegen con un mecanismo especial en la puerta que obliga a que mientras el técnico no haya salido y desenclavado ese mecanismo especial, pues el ascensor no arranque. Eso es efectivo. Otra cosa que es efectiva, no sé si lo has visto, Harvey, en algunos ascensores cuando van a cambiar guayas los técnicos, sobre todo en algunos Otis, algunos Schindler, tienen un sistema a través de un eje que se engancha en una platina que está agarrada del riel y soporta toda la cabina. Eso se podría colocar abajo para que el técnico pues no quede aplastado en caso de una emergencia. También inclusive se me había ocurrido a mí cosas pues un poquito locas que en la norma no están pero que realmente funcionan y es que por ejemplo en el foso cuando tenemos fosos muy reducidos el técnico pudiese mantener allí siempre un paral tipo tornillo de los que se usan en las obras para sostener las ¿cómo se dice? Las losas pues esos parales soportan exacto, está arriba de él, mejor dicho. Soporta 1.500, 2.000 kilos, entonces el soporte está allí, el técnico apoya la cabina sobre el soporte antes de ingresar al foso, es decir, son métodos para evitar que el técnico quede aplastado abajo, pero ustedes desde el punto de vista de la gerencia técnica de los organismos de inspección, ¿cómo piensan afrontar eso cuando pues hay fosos tan reducidos o sobre recorridos tan cortos y en la vida real esas dos alternativas que da la norma no van a funcionar, Harvey? Pues nosotros cuando generalmente tenemos esas dudas, y eso pasa mucho cuando comenzamos ese tema de la inspección, es que a veces de pronto las soluciones que nos entregaban no estaban dentro de pronto las normas de inspección, ¿sí? Muchas veces lo que se recurre es a estas normas internacionales que de pronto puedan estar más actualizadas al tema, o ya se evalúa es prácticamente el dispositivo que nos pueda suplir como tal este tema del punto que se está evaluando, ¿sí? Nosotros evaluamos un riesgo, ¿no? ¿Y el riesgo es cuál?
que esa cabina no se me vaya a caer encima cuando yo esté debajo haciendo labores de mantenimiento. Eso es lo principal y es lo que pide el punto, y por eso es que es muy clara la norma en cuanto venga. Si yo estoy debajo del ascensor, alguien me debe garantizar, o algún elemento del equipo me debe garantizar que esa vaina no se me va a caer encima, ¿sí? Por fallas ya sea generalmente eléctricas, ¿sí? O posiblemente mecánicas, ¿sí? Digamos que lo que usted comentaba del paral no es tan descabellado, incluso creo que la misma norma lo debe decir en algún lado, porque sí lo he escuchado, lo del tema del paral. Lo que pasa es que este paral, y es muy importante que tengan en cuenta eso, es que si ustedes van a colocar un paral o se pretende colocar un paral para poder garantizar ese espacio de seguridad técnico, pues uno pues debe tener la señalización de dónde va a quedar, para dónde se va a proteger él, en caso de que se caiga o que se baje esa cabina o ese elemento que esté arriba o abajo, ¿sí? Y segundo que todo, que eso va de la mano de una parte eléctrica. Es decir, si yo por equivocación me salí del foso y activé mi equipo, él me debe garantizar de que eso no se me va a quedar ahí puesto si yo lo llego a activar, porque eso sería una activación con un dispositivo puesto, el cual podría dañar el equipo, ¿sí? O sea, que todo sistema mecánico que yo instale dentro del equipo, ya sea una plataforma, ya sea un paral, eso debe estar garantizado siempre, sí o sí, con un elemento eléctrico para garantizar que el equipo esté funcionando bien. ¿Qué hacen los organismos? Pues precisamente eso. Cuando ustedes dan una solución por parte de la empresa de mantenimiento o por parte del administrador del equipo, evaluamos si realmente cumple esas condiciones de seguridad y si puede ser viable para poder certificar el equipo. ¿Por qué? Porque ya tenemos un argumento técnico. Listo, no podemos cumplir estas dos partes. Puedo cumplir esta, pero ¿qué me garantiza esto? Garantizamos esto y esto. ¿Sí? Porque nos vamos al evento de un accidente y nos tenemos que cubrir mucho en el tema de la accidentalidad, también soportado por normas nacionales e internacionales. Claro, si hay unas normas que nos acreditan y decimos, venga, es que de pronto la EN no lo nombra, pero la ANSI sí, o las normas de tal país sí avalan este tipo de temas, claro, lo evaluamos, entramos a mirar el contexto y miramos el dispositivo que ustedes tengan instalado. Para nosotros lo más importante es la solución. Eso es lo más importante, porque yo tengo que garantizar que él me cumpla el punto, ¿sí? Y si el punto me lo va a cumplir con ciertos tipos de elementos que ustedes van a instalar y que van a garantizar sí o sí que siempre van a estar activos en el equipo, sí, se evalúa y se entra a mirar si realmente sí nos está cumpliendo el contexto que nos está diciendo el punto. Eso es lo más importante. Por eso es que cuando entramos y ahorita nos va a pasar mucho esto de que vamos a entrar a evaluar si estos tipos de puntos que van a tener de pronto relevancia dentro de lo que ya se tiene instalado actualmente, ¿sí? Vamos a tener, digamos que esos tipos bueno, no tanto inconvenientes, pero sí vamos a tener de pronto dudas o muchas dudas con respecto a lo que se hizo en 2012. Sí, eso sí va a ser muy relevante porque la idea era garantizar que esa seguridad se aumentara en estos equipos, ¿sí? Y que cuanto cosas que no se contemplaban en 2012 ya se tengan contempladas para las normas 2021 en este caso. No sé si tengan algún otro duda o digamos que sí quedó clara de pronto la duda que tenía. A mí me queda claro y pues lo que me siento motivado es a empezar a documentarme un poco a nivel internacional qué otras alternativas hay, porque pues no podemos, digamos, perjudicar mucho el bolsillo de los administradores para que tengan que dar soluciones complejas, cosas como que no, que suba la losa de cuarto de máquina, pues eso es muy bravo, pues es desbaratar el edificio, o que baje el foso, pues la mayoría de edificios no se van a poder tocar abajo porque tenemos nivel freático, porque tenemos una zapata del edificio, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que dar soluciones desde el punto de vista de ingeniería que no impliquen tocar el edificio, porque pues eso es un problema y es un pocotón de plata. Pero me queda claro, voy a empezar a buscar qué sirve que bloquee mecánica y eléctricamente para que cuando el inspector vaya le demos certeza que tenemos protegido al técnico. Exactamente. Igualmente, lo importante es que, como yo les comentaba ahorita, la norma tiene 10 normas de instalación. Entre esas, muchas hablan de ascensores nuevos o modernizados dentro de instalaciones ya hechas en el edificio. Sí, es decir, me habla de que cuando yo tengo un ascensor instalado en un edificio viejo o en un edificio que ya está construido, ¿qué elementos puedo tener en cuenta? Entonces, ahí digamos que la ICONTEC tiene muchas alternativas en cuanto a normas de instalación. Tenemos 10 normas, aparte de las 2 que yo nombré ahorita y sumadas las de plataformas de pascaleras. Tenemos muchas normas que nos pueden ayudar y normas internacionales para poder, digamos, que darle claridad al tema. Los organismos estamos digamos que en disposición de poder escuchar esas alternativas y para nosotros lo más importante es el cumplimiento de estas normas que posiblemente se puedan dar bajo otras alternativas. Eso sí es lo
fundamental, pero lo que prima es la seguridad. Siempre vamos a garantizar de que la seguridad y que el sello que coloquemos de certificación diga que efectivamente cumplió con esos lineamientos, ¿sí? Que eso es un tema que se va mirando dependiendo de la situación que se encuentra en cada uno de los edificios. Muchas gracias y perdone la intervención tan larga. Listo, tranquilo, sí, señor. Entonces voy a continuar, si no hay más preguntas, voy a continuar con la norma, la última norma, que es la norma de salvaescaleras. Son equipos, digamos que también usados, como yo les comentaba ahorita, en plataformas se usan mucho para estos desplazamientos que no son de piso a piso, como lo nombraba, que puede ser de un mezanín, una entrada, cualquier, digamos que ingreso que tengamos por parte de una persona en condición de discapacidad, tienen esta aplicación, ¿sí? Muy, digamos que similares, digamos que la atracción de los equipos es, digamos que muy similar. Obviamente vamos a ver un equipo que es totalmente diferente, pero la atracción sí no es muy similar en cuanto a sus sistemas. Puede ser también igual como lo nombrábamos ahorita: cadena, piñón, cremallera, cadena, ¿sí? Tuerca, por cables, ¿sí? Cualquiera de esos sistemas. Bueno, aquí hablan de un sistema de cable con bola guiado. Es un tema, digamos que más específico para este tipo de equipos, pero son muy similares en cuanto a ese tipo de tracción, ¿sí? Aquí sí nos dice que ya puede ser en una parte inclinada, no como nombraban anteriormente, que era mínimo 15 grados. Aquí lo que está diciendo es que ya puede ser una superficie inclinada, que es básicamente al lado de la escalera, como yo lo nombraba ahorita en las anteriores fotos. Puede usted colocar ya sea un equipo de esos o un equipo al lado de la escalera para que también haga la misma función, ¿sí? Ahí la idea siempre es garantizar la seguridad y el transporte de una persona que tenga esta condición de discapacidad, ¿sí? Eso es lo más importante, ¿sí? Y bueno, ahí sí también especifica que para qué uso o para qué persona se va a usar, ¿sí? Porque, como lo nombramos ahorita en la anterior norma, puede que uno tenga una persona que la va a usar de pie, otra persona sentada, otra persona en silla de ruedas. Aquí ya digamos que va las opciones en la norma. También, pues obviamente tenemos una parte fija, ¿sí? Que debe ser guiada directamente, ¿sí? Y que el riel debe estar fijo para que esta plataforma, en este caso, ¿sí? Que esta va a ser nuestra cabina, en este caso, para transporte de personas, pues esté siempre adherida a esta misma parte, ¿sí? Y bueno, y como les comentaba ahorita, el tema de la tracción, ¿sí? Digamos que hablamos, como les comentaba ahorita, del tema de la tracción. Este es uno de los sistemas que hablamos. Ya hemos nombrado todos los sistemas que también pueden ser aplicables para este tipo de equipos, pero este es un sistema que de pronto no se nombró porque el único que lo trae es este, ¿sí? Si viene suspendido por cables, como un ascensor, como lo vemos en ascensores, hay una suspensión por cables, pero tenemos unas bolas. Estas bolas lo que hacen es garantizar que el equipo, cuando pare en estas bolitas, ¿sí? Cosa de que si hay básicamente es para que el freno mantenga esa posición de esa bola, ¿sí? Y no deje, digamos, que la cabina se desplace, o en este caso en la plataforma, como vemos aquí en esta foto. Entonces, digamos que aquí también nos habla de dos tipos de equipos, ¿sí? Que tenemos para este tipo de salvaescaleras. El que normalmente vemos en digamos, en todos los ámbitos es este, ¿sí? Un equipo que viene diseñado prácticamente para uso de personas en silla de ruedas, uso de personas de pie porque trae sus barandas de protección, y también yo tengo la posibilidad de sentarme. Aquí también lo vemos aquí en esta foto. Tiene esta silla, por decirlo así, para garantizar que yo pueda sentarme dentro de este equipo y poderme transportar. Ahorita vamos a ver qué partes tiene este equipo importantes. Aquí lo importante es la diferencia. Aquí tenemos un equipo que es muy usado para el ámbito comercial, pero también tenemos uno muy usado para el ámbito doméstico, que es este, que es una silla, básicamente. No es plataforma como lo vemos en esta foto, pero también es muy usada para este ámbito y también tiene una tracción al igual y aplica similarmente para este tipo de equipos, y que también tiene que tener unas condiciones técnicas, al menos para el uso de esta silla, y unas medidas fundamentales. Sí, así como usted tiene sus medidas fundamentales, también lo debe tener esta silla. Estos son los controles que se usan más que todo para estos equipos. Hablamos de que yo tengo que operar este equipo de dos formas. Una, que desde afuera yo lo pueda operar, ¿sí? O que yo desde la cabina lo pueda operar también, ¿sí?
me da las dos posibilidades. Digamos que el equipo debe tener las dos condiciones, ¿sí? Debe tener siempre su stock de seguridad, ¿sí? Para garantizarme que en caso de que haya un tema de seguridad relevante, yo tenga la posibilidad de obturarlo, así como en una escalera eléctrica yo tengo el botón a la mano, aquí debo tenerlo en la misma condición, ¿sí? También debe señalizar para qué tipo de personas lo va a tener, se va a usar el equipo, porque no todos los equipos de este ámbito se usan para personas de pie o para personas en silla de ruedas, ¿sí? Puede que solo sean para personas en silla de ruedas, de pronto no de pie, o solo en silla, ¿sí? Eso dependiendo, y eso lo debe estar informando el equipo en su placa de características. También el peso, ¿sí? Peso también es fundamental porque también debe garantizar que tenga un pesaje y también bueno, tal les vamos a mostrar la prueba de carga o los ítems que hablan de esta prueba de carga, ¿sí? Que también debe garantizar el equipo. Tiene su control, ¿sí? Aquí difiere un poquito el tema de como tal un cuarto de máquinas como tal, porque como vemos el equipo es como un ascensor sin cuarto de máquinas, ¿sí? Tiene su control aparte, pero sí se debe garantizar que esté siempre cerrado con llave, señalizado y que no tenga ninguna parte de estas del equipo, digamos que accesible por alguna persona del público, porque este equipo siempre va a estar en la parte de afuera. Entonces aquí debe garantizarse que todo esto esté cerrado y que al momento de manejarlo, pues sí o sí debe ser una persona presente. Digamos que no lo dice la norma, pero sí es garantía de que cuando lo use una persona, sí tengamos una persona o alguien del edificio que pueda apoyarnos en ese caso. Pero pues digamos que esto ya no lo garantiza la seguridad del edificio. Pero digamos que más allá de eso, el equipo debe garantizarme que esté cubierto, que no tenga ningún acceso, ningún sistema, ninguna palanca. Por ejemplo, este equipo, aunque se ve afuera, ¿sí? Se ve esta parte afuera del control, está garantizada con este llavín. Ese es el que me permite el uso del equipo. Es decir, si yo llegase y a presionar un botón de estos, no puedo porque mi llavín no me lo permite, hasta que no lo accione. Ese es el que me garantiza que prenda el equipo y yo pueda maniobrarlo desde el exterior, el interior del equipo, ¿sí? Nosotros siempre lo vamos a encontrar así. Eso es con un equipo que ya está guardado prácticamente para que no, de pronto no me afecte la persona que va pasando por la escalera, ¿sí? Él cuando secciona, pues desplaza automáticamente todos los sistemas hacia abajo y ya queda armado y listo para que yo pueda ingresar a hacer ese transporte, ¿sí? Esos son los rieles que les comentaba ahorita, el riel que debe estar fijo siempre en el edificio, ¿sí? Garantizándome siempre que en la parte de abajo y en la parte de arriba tengamos espacio suficiente para poder abordar o bajarnos de la plataforma, ¿sí? Debe tener su rampa, ¿sí? Es una rampa de acceso que debe tener. Obviamente que cuando el equipo para ya sea arriba o abajo, simplemente la que debe obturarse o la que debe desplazarse es la parte la cual va a ir hacia el suelo, ¿sí? O por donde yo voy a evacuar, ¿sí? Entonces, por eso hay una señalización de cómo yo debo ubicarme dentro de la plataforma y cómo yo debo salirme de la misma, ¿sí? Es una parte muy fundamental para el tema de señalización y que cuando esté transportándome, esto nunca se vaya a caer, ¿sí? Siempre que debe quedar fijo, ¿sí? Para que no me vaya o si yo voy en silla de ruedas, no se me va a robar la silla de ruedas y pueda ocurrir un accidente, ¿no? Digamos, en el transporte de una persona, ¿sí? También, pues, como yo les comentaba, la suspensión es importante, ¿sí? Aquí ya se ve desplazada la cabina, o en este caso la plataforma, ¿sí? Tenemos los brazos de protección, siempre deben estar cerrados al momento del transporte, ¿sí? Si yo llegase a levantar un brazo de estos, automáticamente el equipo debe parar, ¿sí? Porque es una seguridad que tenemos dentro de la industria de la plataforma. Debo tener yo una posibilidad de poder asegurarme. Si yo me transporto en la silla, esta silla tiene que tener un cinturón de seguridad, ¿sí? Para que si llegase a pasar algo, yo no tenga la posibilidad de salirme de la plataforma. ¿Sí? Eso también es muy fundamental. Es un tema de revisión, al igual que el tamaño de esta plataforma, ¿sí? La norma también nos habla de un tamaño, el cual debe garantizarse. Generalmente son 700 por 830 milímetros que debe tener este espacio para poder yo abordar con mi silla de ruedas, en este caso, ¿sí? Simplemente, bueno, y están diseñados generalmente para una persona, ¿sí? Esto no se diseña para más personas, ¿sí? Una sola por el espacio que se tiene disponible acá, ¿sí? Obviamente que si se llegasen a subir 2 personas, entra el tema de la prueba de carga, pero pues eso ya lo miramos ahorita más adelante. Tiene una placa de especificaciones también que nos indica qué pedaje tiene, ¿sí?
y que también es una parte muy fundamental para cuando se hace la prueba de carga, ¿sí? Que tengamos el pesaje adecuado, ¿sí? Y en base a eso hacemos esta misma prueba y que veamos qué voltajes maneja y qué frecuencia también tiene el equipo para garantizar que el motor esté trabajando a un nivel normal de corriente, voltaje y frecuencia en este caso. Tipos de tracción, lo mismo que comentábamos ahorita. Bueno, digamos que retomándolo del tema de un tipo de tornillo en cuanto a plataformas, ¿sí? Y el tipo de control que se ve. Aquí también, ya que digamos que tengo esta foto acá, generalmente en las plataformas se ve mucho que el control no está, digamos que accesible o que está en otra área, por decirlo así. Generalmente es accesible, pero desde afuera, como un equipo sin corte de máquinas. Hay tecnologías que son así, que tienen el control en una parte del equipo y que puede ser accesible desde ahí. Es mucho más pequeño, tecnologías mucho más pequeñas y que vamos viendo a medida que vemos este tipo ya de tracciones y demás. Esto también, digamos que hace parte del funcionamiento de las plataformas, ¿sí? En este caso, también tenemos muy parecido a lo que tenemos en salvaescaleras. Digamos que la relación es muy parecida, digamos que tenemos un control de mando como lo vimos en salvaescaleras, que tenemos un botón de stop para pararla de una forma en caso de emergencia, ¿sí? Tenemos una baranda de protección también, porque aquí también la diferencia entre estas dos es que yo puedo aquí subir más de una persona, no como lo veíamos, digamos que en salvaescaleras, ¿sí? Tenemos una posibilidad porque nuestro pelaje nos da y también el espacio que tenemos dentro de la cabina nos da. Estos lineamientos son los que se dan para el tema de salvaescaleras, ¿sí? Muy similares a los temas de plataformas. Aquí también revisamos, como yo les comentaba, el tema de los brazos, ¿sí? El tema del control que tenemos dentro del embarque, la silla. Esta silla también tiene que tener una seguridad eléctrica, por ejemplo, ¿sí? En la cual si yo la dejo abajo y voy a recoger esta escalera o esta plataforma, debe tener una seguridad para evitarme, digamos, ese tipo de temas, de bloqueos y demás, ¿sí? También debe contar con limitador de velocidad, paracaídas, digamos que el tema de cerramiento aquí no es igual que, digamos, que en otras normas. Aquí se debe garantizar que el espacio esté libre, porque esta sí, digamos que no tiene, por lo que es una parte que tiene una forma de recogerse, ¿sí? Debe tener una indicación de que la estructura está, digamos, que en funcionamiento, ¿sí? Eso hace parte, digamos, que el protocolo que tenga interno el edificio para poder garantizar este tema, ¿sí? Una parte importante también de esta salvaescalera es el tema del piso, ¿sí? El tema del piso es importante porque el piso debe ser antideslizante, ¿sí? Precisamente para evitarme que yo tenga algún accidente. Normalmente cuando se transporta una salvaescalera debe tener estas partes, como yo nombraba, cerradas para evitar de que la silla de ruedas se me va a salir de mi posición. Esta era la prueba que les comentaba. Estos son varios ítems, digamos que a diferencia de la norma de plataformas, tiene estos ítems para poder verificar la parte de carga. Era como les comentaba yo ahorita aquí tengo una foto incluso, de cómo se prueban estas partes. Aquí, como yo les comentaba ahorita, distribuimos el peso, ¿sí? Que requiera de acuerdo a la placa. ¿Sí? Si la placa me dice a mí es tanto kilaje, le montamos ese kilaje más la sobrecarga que nos pide, digamos, que cada una de las normas. Aquí, por ejemplo, le pide una carga dependiendo del tipo de equipo. Aquí, por ejemplo, dice para salvaescaleras de usuarios sentados o de pie que no supera una carga nominal de 115. ¿Sí? Entonces ya nos pide una carga. ¿Sí? Aquí nos pide ya una carga para usuarios en sillas de ruedas, ¿sí? Que no superan la carga de 250 kilos, ¿sí? Entonces, digamos que ya dependiendo el tipo de ítem que nos esté solicitando, generalmente lo que nos dice es que lo hagamos con la carga completa. Es decir, que cuando hacemos las pruebas de salvaescaleras, bueno, de carga, ¿sí? Tenemos que incluir todos estos puntos para poder verificar que el equipo en condiciones reales pudiese no accionarse, porque digamos que es un equipo mucho más sencillo que los que hemos visto, pero que debe tener y contar con todas esas seguridades. Por eso es que pide la norma, no, sino la prueba en muchos de los ítems que estamos hablando. Diferente al de plataforma, que solo lo pide en un solo ítem, pero aquí sí nos está diciendo en casi todos los ítems que debe ser con la carga nominal.
Esa es la parte más importante que nos da esta normativa y que tenemos que garantizar a través de estas pruebas de carga que son fundamentales para garantizar que esos sistemas de paracaídas, frenado de emergencia, sobrecargas, estén siempre sí o sí funcionando dentro del equipo para garantizar eso. Al igual que, por ejemplo, esta es también una prueba importante, que es la silla que tenga ese soporte de estos 115 kilos. Porque si la silla de pronto es muy endeble, muy suave, muy, digamos que no está fijada correctamente o demás, podría ocasionar un accidente a una persona que se esté transportando dentro de la misma. Entonces, por eso digamos que es un poco más exigente la norma de acuerdo pues a estos lineamientos de carga. Eso es lo que digamos que se da en este caso. Como les nombraba ahorita, estas son las dos normas que se utilizaron para la creación de esta norma de inspección. 2719-4, que es la norma de instalación de plataformas, y la 2719-5, que es la norma de salvaescaleras, ¿sí? Todas estas normas, aquí lo importante es que se pueden conseguir y se pueden adquirir en Icontec. Icontec vende todas estas normas precisamente para que de pronto las empresas interesadas o la persona que quiera de pronto ahondar un poquito en el tema de cómo están instalados sus equipos o qué lineamientos tienen para garantizar la norma de inspección, pues ellos pueden utilizar estas normas incluso para soportes técnicos y demás. Pero pues digamos que de ahí se sacaron todos los lineamientos en su momento. No sé si tengan alguna duda, digamos que ya para finalizar. Yo tengo una inquietud, ingeniero Harvey, y es que cuando van a hacer las pruebas de carga en estas plataformas salvaescaleras, que son obligatorias, como tú bien decías, pues sí es importante que se le diga a la empresa de mantenimiento o al administrador del edificio que cuente con las pesas, porque se ha presentado mucha dificultad que cuando el inspector va a hacer esa prueba, resulta que ni la empresa de mantenimiento ni el edificio cuentan con pesas y comienza esa corredera que para una ferretería, alquilar bultos de cemento, es una cosa loquísima. Y pues la verdad es que para una empresa de ascensores que tenga de pronto estas plataformas salvaescaleras instaladas, pues sale muy costoso trasladar las pesas. La verdad es que son 200, 250 kilos que toca trasladar hacia el edificio y desde el edificio hacia donde las tengan ellos en bodega. Y ese traslado a veces sale tan costoso que vale casi lo mismo que la certificación. Pero la invitación mía es a que ustedes, los organismos, pues sean muy claros cuando vayan a hacer este tipo de inspecciones, en que le envíen junto con la cotización al administrador, pues alguna nota donde diga que ellos deben contar con las pesas en el edificio, porque la inspección se retrasa debido a eso. Gracias. Sí, efectivamente sí, tiene toda la razón. Es importante siempre garantizar que tengamos el peso adecuado para hacer estas revisiones. Aquí hay una parte muy fundamental, es que cuando el organismo tiene la obligación de antes de prestar el servicio, garantizar cómo se va a llevar a cabo esta prueba, ¿sí? ¿En qué sentido? En quién va a ser el que coloque el peso, en este caso, ¿sí? Y eso ya es un acuerdo que se hace directamente desde el organismo. El organismo generalmente tiene la obligación de tener el peso, ¿sí? Pero si por temas de costos y demás se indica que hay otra persona, un tercero que los va a colocar, listo. Eso ya es una negociación que se da dentro del contrato y así mismo es que se lleva a cabo, digamos, que la actividad. Pero sí se debe garantizar antes de prestar el servicio ese tema. Sí, eso sí es importantísimo porque, pues, como ustedes bien lo comentan, no se puede llegar a una inspección indicándole, venga, no tengo necesito las pesas, hasta que qué sé yo, vamos por un bulto, lo que sea. No, aquí hay que tener en cuenta una cosa y es que el peso sí debe ser un peso que debe ser normalizado, o si no es normalizado, debe tener unas características técnicas que deben ser informadas por el organismo en este caso, ¿sí? Pero sí es importante que antes de que se hagan estas inspecciones, sí tener en cuenta cómo se va a hacer esa logística, quién lo va a hacer y cómo lo van a hacer en el edificio para que no afecten, digamos, que la actividad principal que es hacer esta inspección en estos lineamientos. ¿Sí? No sé si tengan alguna otra duda. Kerima Orozco. Buenas tardes, por favor, estas memorias nos llegarán a los correos. Gracias. Sí, efectivamente yo les hago llegar las memorias a través de Margelin o el caso de Silenia, pues se les enviará directamente a sus correos. Listo, no sé si hay alguna otra duda adicional. Pues si no hay otra duda adicional, igualmente estamos pendientes a cualquiera que se pueda dar. Igualmente yo les voy a colocar mi correo en el chat por si hay alguna duda adicional aparte de lo que pronto vimos hoy. Y estamos con el mayor de los gustos
cualquier inquietud que tengamos. Muchas gracias a todos por la participación.